En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estamos solemnizando hoy la fiesta de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, patrona de nuestra capilla con el Sagrado Corazón. Entonces estamos celebrando esa misa de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, que normalmente es mañana. Y en el Evangelio de hoy se nos describe cómo estaban junto a la cruz de Jesús, María y las santas mujeres, Santa María Magdalena y también San Juan, y cómo nuestro Señor dijo a la Virgen: he aquí a tu hijo. Él le dio en regalo a su misma madre, se la dio a San Juan, en el cual estamos todos representados, ¿verdad? En San Juan todos los cristianos estamos representados, y por eso dice el Evangelio que desde ese momento San Juan la recibió como si fuera su madre en su casa con él. O sea, ya estuvo siempre con ella. Es como el regalo que Jesús nos dejó el día de su muerte. Por eso la Virgen del Perpetuo Socorro, en la medida que nosotros acogemos a la Virgen, la recibimos como madre, ella también nos va a socorrer en esa medida que nosotros creemos en ella, que la amamos, que le tenemos confianza, porque Dios no se da completamente si nosotros no nos damos completamente. Así que si hay corazones mezquinos o desconfiados que no tienen fe con Dios, con la Virgen María, recibirán, como muchas veces Jesús dijo en el Evangelio, en la medida de su fe. ¿Cuántas veces no dijo nuestro Señor? Que te sea hecho según tu fe, como tú has creído. Si tú has creído mucho, pues recibirás mucho. Si tú no has creído, tú has desconfiado, entonces recibirás poco, ¿verdad? Esa es la promesa de nuestro Señor, que recibir no es simplemente, no pensemos que es que Dios nos quiere dar todas nuestras necesidades temporales. Cuando nuestro Señor dice, tú recibirás en la medida que tú has creído, es sobre todo las necesidades espirituales. Para eso estamos en este mundo y para eso Dios nos creó. Entonces hay que entenderlo de esa manera, no que creamos que Dios nos va a dar toda la abundancia material, que nos va a sacar todos nuestros problemas humanos. A veces Dios no quiere sacarnos de algunos problemas porque Él entiende por ese medio salvarnos, por ese medio santificarnos, por ese medio hacernos merecer un cielo mejor. Pero cuando nuestro Señor dice que te sea hecho según tu fe, porque se refiere a esa fe que sobre todo está orientada al cielo, no tanto a esta vida. Entonces en esta vida ciertamente no tendremos siempre lo que quisiéramos, pero lo que Dios nos prometió, en lo que Él se comprometió de una manera absoluta, es a darnos el cielo si nosotros hacemos lo que debemos. Y en esta vida lo que Él nos promete, su ayuda también, pero es condicional, está condicionada a nuestra salvación. Así que no hay que poner Dios al servicio de nuestras necesidades humanas, aunque no nos abandona de todos modos en estas necesidades. Y esa maternidad de la Virgen es una realidad. La Virgen es nuestra madre y ella nos ha adoptado como hijos, porque ella no puede olvidar eso que dijo Jesús en la cruz. Entonces es nuestra madre espiritual, no nuestra madre corporal, no es nuestra madre de esta tierra, sino nuestra madre del cielo. ¿Qué es más importante? Nuestra madre del cielo, porque Dios nos hizo para ir al cielo, no nos hizo para quedarnos aquí en la tierra. Y aquí en la tierra pues tenemos una madre de este mundo, tenemos un padre de este mundo, pero ellos nos dieron la vida sobre todo porque nos dieron el cuerpo, porque cuando Dios nos hizo el alma, Dios la creó en el momento de que fuimos concebidos. Dios nos creó el alma, así que nuestros padres no nos dieron nuestra alma, que es lo que más vale en nuestro ser.
fue Dios que nos dio el alma en ese momento. Nuestros padres nos dieron nuestro cuerpo y que han alimentado nuestro cuerpo, pero nuestro cuerpo es muy secundario. Lo que cuenta en nosotros es nuestra alma. Entonces esta alma es la que debe ser el objeto de la gran felicidad del cielo, sobre todo, y es la que fue bautizada, la que es santificada sobre todo por la gracia. Cuando cuando hemos sido bautizados, es el alma que vale ante todo, y de hecho el día de nuestra muerte, pues nuestro cuerpo se va a quedar aquí en la tierra y nuestra alma va a ir ahí donde debe ir. Esperemos que sea a un lugar de felicidad eterna. Esa alma es lo que lo más cuenta, y es la maternidad espiritual de la Virgen María que nomás nos interesa, nos debería interesar más. Y ese sentido de la maternidad y de la paternidad en nuestro tiempo se olvida, se eclipsa, porque el hombre hoy quiere su independencia. Esa libertad que nos ha sido propuesta por las ideas de la Revolución Francesa, que es el liberalismo, es querer ser libres. Pero la libertad también si queremos tomarla en un sentido estricto, pues también nos hace huérfanos, porque ya no estamos bajo la protección, la tutela de nuestro Padre Celestial, la protección y la tutela de la Virgen María. Pero la noción de paternidad y maternidad implica obediencia, y es lo que molesta tanto al espíritu liberal, porque el espíritu liberal no quiere condicionamiento, no quiere coacción, no quiere que le digan lo que tiene que hacer. Es el espíritu liberal. Entonces nosotros Dios en su bondad nos deja, como todo buen padre, nos deja una cierta libertad, pues, ciertamente, pero a momento dado puede decir no, a momento dado puede decir esto está mal, a momento dado puede decir esto aunque esté bien, no quiero que lo hagas, porque hay muchas cosas que pudiéramos hacer que nos gustan, pero que Dios no quiere que las hagamos porque tenemos otras obligaciones, porque tenemos que rezar, porque tenemos que hacer la voluntad de Dios. Así que, aunque sean cosas buenas, a veces Dios no quiere que las hagamos. Y eso es lo que detesta el mundo moderno, el hombre moderno, que solo quiere su independencia, quiere hacer lo que le gusta, quiere hacer las cosas cuando quiere, de la manera que quiere. Es la mentalidad que está en el aire en nuestra época, que no es por casualidad. Esto viene de una época, un momento determinado, y esa mentalidad ha tomado posesión de la sociedad. Entonces, que no es el espíritu cristiano. Y muchos creen que esta mentalidad de liberalismo puede coexistir con las ideas cristianas, con la enseñanza de Jesucristo, con la enseñanza de la Iglesia. Y es una mentira. Es una mentira de poder de coexistir la ley de Dios, el Evangelio, con el liberalismo, con esa mentalidad hoy del hombre moderno que solo quiere el placer. Pero es que el placer, aunque querámoslo o no, todos tenemos que sufrir, hasta la gente que no quiere sufrir, todos tenemos que sufrir de alguna manera. No, hay siempre cruces, pero Jesucristo nos vino a dar el ejemplo de saber llevar la cruz, o sea, someterse a la voluntad de Dios, aceptar lo que Dios permite, no lo que Dios quiere siempre, ¿verdad? Porque Dios no quiere el mal, pero a veces lo permite por una razón. Y si Dios lo permite, pues hay que aceptarlo de la mano de Dios. Y el cumplimiento de nuestras obligaciones, todo eso lleva penalidades, lleva penas, lleva dificultades. Y una persona que hace siempre la voluntad de Dios, pues el mundo hoy la acusaría de ser una persona triste, de ser una persona aburrida, de ser una persona necia. Pero no es así,
porque la verdadera felicidad es hacer el bien, aunque cueste, aunque duela, aunque moleste, pero en el fondo uno está satisfecho de haber hecho lo que Dios quiere, lo que está bien, ¿verdad? Entonces, si yo puedo robar y decir, pues qué bien, tengo más dinero, puedo divertirme, pero en el fondo yo sé que estoy mal, he hecho algo malo, aunque tal vez aparentemente yo soy feliz porque puedo hacer más de cosas que las que yo quisiera hacer, y los placeres, ¿verdad?, que yo quisiera tomar, pero yo sé que en el fondo estoy mal porque he hecho un daño a una persona por un motivo egoísta, y he tomado algo que no me correspondía, he hecho un mal a otra persona, he desobedecido a Dios, he ofendido a Dios, he puesto mi alma en un estado negativo, en un estado de pecado, porque he hecho un pecado, y en el fondo no es una causa de felicidad hacer el mal, pero aparentemente esa persona es feliz. Así como aparentemente una persona que hace siempre la voluntad de Dios, o que trata de hacerla, porque pues de todos modos tenemos muchos defectos, pues aparentemente puede ser una persona triste según el mundo, pero no es verdad. ¿Cómo vamos a decir que la Virgen María era una persona triste cuando ella estaba siempre con Jesús, ella estaba siempre cerca de Dios, vivía siempre en la presencia de Dios, vivía siempre en la oración? No era una mujer de mundo la Virgen María, no era una mujer que andaba platicando por aquí y por allá cualquier cosa, era una mujer de ejemplo. Y no vamos a decir que ella era triste, no era triste, porque ella estaba llena de Dios, era el alma más feliz que ha habido en la tierra, porque hizo su deber. Y bueno, ciertamente esa felicidad que está en el fondo del alma no va acompañada a veces de cosas alegres, ¿verdad? Porque el hecho que Nuestra Señora estuviera junto a la cruz viendo a su hijo crucificado, pues no creo que eso le haya alegrado, ¿verdad? Y eso la hizo sufrir. Pero ella estaba siendo valiente, estaba apoyando a su hijo, estaba ofreciendo la muerte de su hijo por la humanidad, y eso es un motivo de felicidad, porque estaba haciendo algo bueno, excelente. Y cuando Jesús resucitó, pues su alma se llenó de la verdadera alegría que viene de hacer la voluntad de Dios. La verdadera felicidad es la que tienen los santos del cielo, ¿verdad? En esta vida está como en germen y aparentemente aparece como una cosa negativa a los ojos del mundo, ¿verdad? La satisfacción de hacer la voluntad de Dios. Pero está en germen una gran felicidad que se concretizará el día de la resurrección. Entonces, en esta vida debemos aceptar ser hijos. Es sencillo, ¿verdad? Saber ser hijos, sí, hijos de la Virgen María, pero también de Dios Padre, ¿verdad? Y ser hijos significa obedecer, significa amar a nuestro Padre, como decimos en el Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Eso es ser hijo, saber someterse a la voluntad de Dios y saber aceptar esa paternidad y esa maternidad que Dios comunica a sus criaturas, ¿verdad? Y eso se llama la autoridad de la Iglesia. Por eso Dios nos envió los apóstoles, los papas, los concilios, que son la máxima autoridad en esta tierra, pero que representa a Dios, no es arbitrario. Hoy el espíritu liberal, cuando habla de autoridad, siempre lo ve como algo arbitrario. No hay que confundir el abuso de autoridad con la autoridad, que es algo bueno que Dios hizo, y el ejercicio de la autoridad, porque la autoridad no está ahí como de adorno, es una realidad. La autoridad tiene que dar órdenes, puede exigir, puede coaccionar, puede regañar, puede mandar, puede castigar. Eso es la autoridad, como Dios lo hace. Y así Él comunica esa autoridad a personas.
sea en el campo religioso, en la iglesia, o también en la vida familiar, o también en la vida de trabajo, en la vida social, en la sociedad civil. Hay una autoridad que hay que respetar normalmente. Lo que pasa es que esas autoridades han sido corrompidas por las ideas de nuestra época, por la corrupción ambiente. Entonces es un abuso de autoridad, ciertamente, y no podemos obedecer a este Papa Francisco que nos quiere corromper nuestra fe, que nos da un ejemplo de vulgaridad constante, de ligereza, de desprecio de los valores de Dios. No podemos obedecerlo, y menos estar con él, cohabitar con él y ponernos bajo su tutela. Qué cosa absurda, ¿cómo nos vamos a poner bajo su tutela? Hay una ruptura de facto, que no es el espíritu cismático, ¿verdad? No es un espíritu sede vacantista, pero estamos en una expectativa a que Dios vuelva a poner orden en su iglesia, y lo hará cuando él decida. No forzosamente nosotros vamos a arreglar todo, aunque nosotros representamos más a la iglesia que este Papa, que no hace su deber. La tradición y lo que fue la fraternidad realmente estaba representando la fe de la iglesia. Entonces hoy ese Papa se aparta de la fe, pues nosotros no podemos seguirlo, pero es por necesidad, porque si un día viene un Papa bueno, tenemos que obedecer. Y si nos acostumbramos a siempre a hacer lo que queremos, pues puede ser algo malo también, porque el día que haya un buen Papa, si Dios quiere, Dios es poderoso para hacerlo, habrá que obedecer, y habrá que saber callar y no estar criticando todo, ¿verdad? Porque en ese caso ya es una obediencia legítima, una autoridad que realmente se comporta como tal y que representa a Dios. Pero cuidado, no es porque hay abusos de autoridad que ya siempre hay que poner en cuestión todo lo que la autoridad dice. Entonces eso no es todavía el momento, ¿verdad?, tal vez de obedecer, pero vendrá tal vez un día. Y nosotros no debemos contagiarnos, porque yo he estado en muchas capillas de la tradición, he estado en varios países y siempre he visto que a veces los tradicionalistas tienen la tendencia a criticar demasiado. Ciertamente en nuestra época hay dificultades y hay que a veces ser conscientes de ellas, pero no es por placer de criticar o decir cosas, sino porque es necesario a veces tomar conciencia de ciertos problemas, pero no es por hacer de eso una profesión, ¿verdad? O sea, siempre criticar por el placer de criticar, ¿verdad? Y ese espíritu no es católico, porque finalmente es liberal. El liberalismo de querer hacer siempre lo que uno quiere y no decir, no, a mí no van a imponer esto, no me van a obligar a hacer esto. Pues no, a veces sí es necesario obedecer y a veces una autoridad puede mandar. Es el concepto también, ese concepto que hoy fluye en la iglesia moderna, que el hombre por sí mismo debe encontrar la verdad, que el hombre por sí mismo es capaz de hallar la verdad, dejarle libertad y él por su buena voluntad va a hallar la verdad. Es lo que dice hoy los papas modernos, pero no es así. El hombre está herido por el pecado original y por sus propias fuerzas, por su propia habilidad, por su propia buena voluntad, por su propia inteligencia, no puede hacer toda la voluntad de Dios. Algo le va a fallar, algo va a salir mal, y por eso nosotros necesitamos de la iglesia, necesitamos de la paternidad de la iglesia o de los superiores, porque por nuestras propias fuerzas no podemos llegar a ser buenos como debe ser. Y hay muchas cosas que no entendemos o que se nos escapan, y que solo una autoridad tiene esa gracia de Estado que es irreemplazable. La gracia de Estado nadie la puede reemplazar porque es un don de Dios, aunque pudiera ser que
que haya, por ejemplo, fieles muy cultos o muy listos, lo que fuera, pero no pueden reemplazar la gracia de Estado. Así que siempre que hay una autoridad legítima que hace su deber, que respeta la tradición, que respeta la voluntad, la ley de Dios, pues hay que obedecer, ¿verdad? Entonces no hay que ver forzosamente un abuso, porque hay autoridad. Y así también los niños en su casa deben obedecer, ¿verdad? Y no es tiranía llamarles la atención, no es tiranía regañarlos o castigarlos, no es tiranía, es porque la educación moderna, que es de origen liberal, se ofende cuando se exige a un niño o se lo castiga, ven en eso una tiranía, ven en eso un abuso, como si quiere uno hacer daño al niño, y no es así, ¿verdad? O si, por ejemplo, nosotros en nuestro trabajo, por ejemplo, es que también hay autoridad. Alguien que trabaja, que su superior le llama la atención, hay que aceptar esa llamada de atención. No es forzosamente un abuso, pero hay que reconocer que hay autoridad. Entonces, nosotros por necesidad en la tradición hemos tenido que alejarnos de esta jerarquía que nos quiere corromper con sus ideas liberales, modernistas. Nos alejamos por necesidad, porque no podemos hacer otra cosa. Pero no es por un espíritu liberal, no es por un espíritu de rebelión, no es por un espíritu de hacer lo que yo quiero, sino por obedecer mejor. Antes obedecer a Dios que los hombres, ¿verdad? Es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Y cuando hay un conflicto entre una autoridad y Dios, pues hay que obedecer a Dios. Esa es la obediencia, la obediencia principal. Si la autoridad está en conflicto con Dios, pues ahí no hay la menor duda de que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso está clarísimo. Y de eso no debemos, pero no lo hacemos por un espíritu muy personal o por soberbia. Entonces, tratemos de leer nuestra religión y nuestros libros de formación religiosa y ver que la Iglesia nos impone cosas y a veces no las respetamos. Nos imponen muchas cosas, los deberes de cristianos. No solo la cuestión de asistir a misa, no, eso es lo mínimo, Y la misa completa, porque la misa obliga a oírla completa. Quiere decir que si llegamos tarde a misa es pecado venial hasta el ofertorio. Después del ofertorio, si faltamos a misa, es pecado mortal. Entonces, pero de todos modos, si faltamos una parte de la misa, es pecado. Eso es una obligación que nos impone la Iglesia, nos impone, nos obliga, nos exige, y eso pues debemos aceptar de obedecer. Y ciertamente la obediencia nos trae muchos méritos y hará que en el cielo seamos más libres, ¿verdad? La felicidad del cielo consiste en que Dios nos va a dar una libertad en el cielo porque en esta vida supimos obedecer por amor a Dios. Entonces, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro es ese socorro, como dicen, ¿verdad? Muchas veces no oímos cosas o expresiones en la iglesia, pero no reflexionamos sobre el sentido que tiene. El perpetuo socorro es que la Virgen siempre nos va a socorrer si nosotros nos acercamos a ella. Ese socorro está ordenado ante todo a nuestra salvación de nuestra alma, más que a nuestra satisfacción temporal. Está ordenado a nuestra salvación, pero también la Virgen nos socorre en las cosas temporales, según el juicio de Dios, según lo que Dios quiera. Sí, también nos ayuda, con tal que eso no se oponga a nuestra salvación. Y entonces a veces Dios permite que haya cruces, pero ahí está la Virgen con nosotros, como ella estaba al lado de la cruz y no abandonó a su hijo, que su hijo sufría, pero no lo abandonó, no lo dejó solo hasta que murió y hasta que lo enterró. Ella no lo dejó solo. Pues así la Virgen no nos va a dejar solos en nuestras cruces, que son crucecitas chicas, pequeñas, comparadas a la de su hijo, ¿verdad? Pero ella va a estar con nosotros. ¿Para qué?
para quitarnos la cruz, no forzosamente, no para darnos ánimos, para que no estemos tristes, demasiado tristes, una tristeza excesiva, o bien para que la Virgen nos dé la fuerza para hacer bien nuestra obligación. Ella no nos va a abandonar, perpetuo socorro. Así que tengamos esa confianza en Nuestra Señora, démosle gracias, saber dar gracias, porque muchas veces Dios no da más, porque no le dimos gracias de lo que nos dio antes. Si no sabemos dar gracias, Dios nos va a cerrar sus gracias, nos va a decir, no, pues no sabes agradecer, no sabes ser reconocido, entonces ya no te voy a dar más. Y muchas veces Dios no nos oye porque nos olvidamos dar gracias de lo que nos dio antes, de lo que nos ha dado, y consideramos que es normal que tengamos esto, que tengamos aquello, pero no sabemos darle gracias a Dios. Y ese reconocimiento es muy importante. Entonces, sí, pidamos, porque ella está ahí y nos quiere que le pidamos, pero hay condiciones y no es de cualquier manera que nos va a escuchar, y en cualquier circunstancia. Es de la manera que Dios quiere que le pidamos y la manera que Él quiere ayudarnos, hay que saberlo aceptar. Y Dios quiera que todos un día estemos con Él en el cielo, porque eso es lo que Dios ha prometido de una manera absoluta. Si hacéis lo que os he dicho, iréis al cielo. Es seguro, es infalible. Esa promesa de Dios no falla, pero lo que podemos fallar somos nosotros, porque Dios ha puesto condiciones. Entonces estemos atentos a ver si yo he hecho lo que debiera hacer, entonces Dios no me fallará. Tengamos esa confianza absoluta al auxilio de Dios y por medio de la Virgen María, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Ave María Purísima, sin pecado. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.